Dice el título: Transformando el mundo mediante una iglesia avivada. Una lectura superficial del libro de los Hechos es suficiente para reconocer que aquellos primeros creyentes, los creyentes de la primera hora, tuvieron un vínculo especial con el Espíritu Santo que nos es totalmente desconocido a nosotros. Ellos fueron testigos de un despertar espiritual sin precedente. Dice que los fuegos mortecinos de la fe de repente se avivaron y la iglesia salió disparada a predicar la palabra de Dios en las calles. Dice el libro de los Hechos que la gente caía, era azotada bajo la convicción de pecado. Dice que los lugares donde los creyentes se reunían a orar temblaban. Dice que las ciudades enteras conocieron el efecto transformador del evangelio en pocas semanas, que la iglesia empezó a crecer de manera vertiginosa, que familias enteras eran llenas del Espíritu Santo. Y fundamentalmente que un imperio, el más grande y poderoso de todos los tiempos, o por lo menos de aquella época, el Imperio Romano, dice que fue sacudido por Dios en pocos años. Evidentemente hubo un despertar espiritual como nunca, un avivamiento sin precedente. La pregunta que yo quiero hacerte es: ¿no te gustaría vivir algo así en este tiempo? ¿No te gustaría que tu familia sea sacudida por un mover de Dios y que tus hijos se vuelvan a Dios, que tu pareja se vuelva a Dios, que tu familia sea llena del Espíritu Santo? ¿No te gustaría ver a tus amigos convertidos, a nuestra ciudad y a nuestra nación volverse al Señor, que sea sacudida desde lo más profundo por Dios? Claro que sí, suspiramos por ver a Dios obrar de manera desacostumbrada, hermanos. Claro que sí, quisiéramos ver esos resultados que vieron aquellos primeros creyentes. Y entonces para eso, porque el Dios de aquellos es nuestro Dios, y lo que sucedió allá podría suceder acá, ¿por qué no? Sí, claro que puede suceder, pero claro, nosotros tenemos que hacer lo que ellos hicieron para vivir algo así, para vivir semejante crecimiento espiritual, semejante transformación en la sociedad y en la familia. Necesitamos hacer las cosas que ellos hicieron para tener los mismos resultados que ellos tuvieron. ¿Y qué es lo que ellos hicieron que nosotros no hacemos o que hacemos poco? En primer lugar, la clave. ¿Cuál es la clave? La clave la vamos a encontrar si nosotros podemos responder a esta pregunta: ¿cuál fue el primer milagro del Cristo ascendido? Si tú puedes responder a esta pregunta, entonces vas a tener la primera señal de una iglesia avivada. ¿Qué fue lo que hizo? Cristo murió, resucitó y luego se fue al cielo. ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Cuál fue su primer milagro después que Cristo ascendió a los cielos? El primer milagro fue reunir a los discípulos para orar. Hermanos, eso es un milagro de aquellos. Hacía unos días atrás, Jesús había invitado, aunque los había llevado muchas veces a su lugar secreto de oración, unos días atrás, apenas unos días atrás, los había llevado al Getsemaní, y el Señor volcó su corazón y le dijo: estoy triste hasta la muerte, quédense conmigo, oren, velen acá. ¿Y qué pasaba? Los discípulos se le dormían. No podían orar con Jesús, no podían apoyar a su maestro en oración y se les dormía. Pero ahora el primer milagro fue reunir a los discípulos. Acá está la clave: reunir a los creyentes, reunir a los discípulos para que oren. Dice la Biblia, Hechos 1:14, presta atención: todos, subraya, todos los creyentes se reunían, subraya,
y unidos oraban. Creyentes reunidos, pero también unidos en un solo propósito. No es simplemente juntar un montón de creyentes, sino unidos en un solo corazón, en una sola alma, en un solo propósito. Todos los creyentes, vení, mírame, creyentes reunidos, unidos, orando. Dice Hechos 2:42, todos se reunían para perseverar unánimes en oración. Así que acá tenemos la primera respuesta, pastor. Todos los creyentes reunidos, unidos, orando con perseverancia. ¿Y cuántos días a la semana, pastor, se reunían aquellos primeros creyentes para orar? Todos los días, dice el libro de los Hechos. Así que, vamos, ¿cuál fue el primer milagro? Reunir a la iglesia, reunir a los creyentes para que oren. Reuniones de oración, creyentes reunidos, unidos, orando. ¿Cuál fue el segundo milagro que hizo el Cristo ascendido? Bautizar a los creyentes que estaban reunidos. Dice la Biblia, en el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban en sus casas. ¿Estaban cómo? Subrayá, reunidos. Y todos los presentes y los ausentes se lo perdieron. Está muy claro, ¿no? Dice, y en el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Vení. Creyentes reunidos, unidos, orando con perseverancia. Siempre. ¿Me estás mirando? Siempre. Da como resultado la manifestación de la presencia del Señor. Dios se manifestó en medio de una reunión de oración donde los creyentes unidos oraban con perseverancia. Vení. Creyentes reunidos. ¿Estás recibiendo? Creyentes reunidos, unidos, orando con perseverancia. Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Siempre da como resultado la manifestación de la presencia del Señor. Dios escoge revelarse, Dios escoge manifestarse cuando los creyentes se reúnen para orar, porque dice, donde quiera que se reúnan, ahí estoy yo. Aleluya. Oh, dale gloria al Señor. Empezamos a recibir su revelación en este día. ¿Me estás entendiendo? Dice, en el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos y los presentes, subraya, los presentes, los que estaban ausentes, no. ¿Y cuál fue el tercer milagro que Cristo hizo? El Cristo ascendido hizo al cielo. Primer milagro, reunir a los creyentes para orar. Segundo milagro, bautizarlos con el Espíritu Santo, solo a los que se reunieron para orar. Tercer milagro, convertir 3,000 personas, traer crecimiento a la iglesia. Dice, y todos los días subraya, ¿qué cosas que hacían? Se reunían. Y todos los días el Señor incorporaba a los que habían de ser salvos, a los que habían de salvarse. Todos los días. Así que creyentes reunidos, unidos, orando con perseverancia, siempre da como resultado la manifestación del Espíritu Santo. Ellos se ocuparon, ellos se ocuparon de atraer a Dios. Ellos se ocuparon de ministrar a la presencia del Señor y el Señor se encargó de salvar las almas. Así sucede siempre. Cuando Dios llega, las almas se salvan. Cuando Dios llega, llega con regalos. No hay nada significativo, hermanos,
si no viene en una reunión de oración. Los creyentes se reunieron, los creyentes se unieron para orar y Dios se manifestó y las almas se convirtieron y Dios llega con regalo. Y lo mismo va a suceder en tu vida y lo mismo va a suceder en tu casa. Cuando aprendamos a orar reunidos, unidos en oración, el Señor se va a ocupar. Nosotros nos ocupamos de Dios y Dios se ocupa de nuestros asuntos. Ponemos a Dios en primer lugar y Dios se ocupa de suplir todas nuestras necesidades. Dale gloria al Señor, dale gloria. Hermanos, así que tenemos 3 milagros. Primer milagro, la iglesia se reúne a orar. Segundo milagro, los creyentes reunidos son bautizados con el Espíritu Santo. Tercer milagro, el Señor hace crecer la iglesia. Pero este tercer milagro no hubiera sucedido sin el primero. Hermoso pastor, yo quiero la llenura del Espíritu Santo y quiero que las almas se conviertan y quiero que mi ministerio y mi vida sea fructífera para Dios. Sí, todo eso no va a suceder si no hay una reunión de oración antes, sin el aposento alto antes. Nosotros centramos la atención sobre los 3.000 convertidos y el crecimiento vertiginoso de la iglesia. Centramos nuestra atención en la llenura del Espíritu Santo y las familias que se convierten y la gente que cae bajo convicción de pecado. Sí, todo eso es maravilloso, pero no hubiera ocurrido si los creyentes no se hubieran reunido para orar, hermano. Todo nace en el primer milagro y el primer milagro es reunir a los creyentes para orar. El primer milagro es que los esposos comiencen a orar en casa para que algo significativo y sobrenatural empiece a suceder. El primer milagro es que los líderes en la iglesia se reúnan para orar. El primer milagro es que los creyentes en la iglesia se reúnan para orar, porque sin una reunión de oración no hay avivamiento. Creyentes reunidos, unidos, orando con perseverancia siempre da como resultado la manifestación de la presencia del Señor. Cuando los creyentes empiecen a revalorizar lo que es la reunión de oración, Dios se va a manifestar y las casas van a temblar y los hogares se van a convertir al Señor y la iglesia va a crecer y la nación va a ser sacudida por el reino, por la presencia del Espíritu. Aleluya, dale gloria al Señor. Es la oración colectiva, hermanos, la que da como resultado la manifestación de la presencia de Dios. No va a haber nada significativo, te lo advierto. Esto es una luz de esperanza para los pastores y para los líderes de célula, de ministerio y de lo que sea. Y es una luz de esperanza para los padres. Y es una luz de esperanza para tu vida, hermano. Si vos querés que algo significativo ocurra en tu iglesia, en tu ministerio, en tu familia, con tus hijos, hay que reunirse a orar. En la casa hay que reunirse a orar. En la iglesia hay que reunirse a orar. Porque es la reunión de oración, la oración colectiva, la que produce la manifestación de su presencia. Está claro, ¿no? Está demasiado claro. Mientras la iglesia, aquí esa iglesia, mira acá, esta. Mientras la primitiva iglesia oraba, el movimiento del Espíritu no se terminaba. Pero la catástrofe llegó el día en que la reunión de oración comenzó a declinar. La catástrofe llega en tu casa y en tu vida cuando declinas en la oración. Cuando ya empezás a darte licencia y ya no vas al lugar secreto. Cuando empezás a darte licencia y ya no orás con tu esposo o tus hijos. Y cuando empezás a darte licencia y cuando ya no venís a las reuniones de oración. Es decir, el movimiento del Espíritu permanecía cuando ellos oraban, pero la catástrofe llegó cuando ellos dejaron de orar. Entonces el movimiento del Espíritu se terminó. Y ahora vamos a sacarle foto a la iglesia y a las catedrales. Cáscara. Un día hubo presencia, luz, testimonio, pero quedó la cáscara, quedó la organización. Hay actividades, pero no hay presencia. Y entonces sacamos foto a las catedrales y sacamos foto a las vidas de personas que un día brillaron, pero que ya no brillan. Y la única razón por la que no brillan es porque descuidaron el aposento alto, el lugar secreto, la reunión de oración y la oración.
Si aspiramos a los mismos resultados que tuvo aquella primera iglesia, deberíamos reconsiderar nuestra vida espiritual. ¿Oramos nosotros? ¿Oramos juntos? ¿Con qué frecuencia? Porque desgraciadamente, la triste realidad es que la oración colectiva, la oración comunitaria ha sido descuidada. Peor aún, ha sido descuidada por los líderes. Porque los dirigentes espirituales, los líderes espirituales de aquella primera iglesia eran personas dedicadas a la oración, consagradas a la oración colectiva, comunitaria. ¿Ah, no? Mirá lo que dice Hechos capítulo 3. Pedro y Juan, estos son los pastores de la iglesia, estos tienen mucha actividad, hermano. No, ellos se hacían tiempo, se dirigían al templo donde los creyentes estaban reunidos para tomar parte en una reunión de planeamiento, en una reunión de cartografía espiritual, en una reunión para ver cómo va a ser el campamento. ¿En una reunión de qué? De oración, hermano. Estos hombres de Dios que tenían la agenda completa y la iglesia que les crecía y no sabía qué hacer. Hay que establecer las bases y hay los ministerios y hay que tener entrevistas. Y no, ellos lo primero tiene que estar en primer lugar. Y ellos se tomaban tiempo. ¿Y cuántos días a la semana los líderes de la iglesia dedicaban a la oración colectiva? Todos los días iban al templo. Con razón nosotros tenemos tan paupérrimos resultados comparados con los de ellos. Ellos hacían cosas que nosotros no hacemos. Dice, los líderes dijeron, nosotros nos dedicaremos, consagraremos a servir a Dios por medio de la oración. Primero, lo primero tiene que estar en primer lugar. Y después vamos a salir a anunciar el evangelio. Quiere decir que antes de predicar, quiere decir que antes de anunciar el evangelio, antes de ser promotores y antes de enseñar y antes de hacer discípulos, tenemos que orar, tenemos que reunirnos para orar. Por eso siempre les digo, hermano, no me salgan a la calle, todo lindo que vayamos a predicar, claro que lo tenemos que hacer, pero lo primero es el aposento alto, lo primero es la reunión de oración, porque los creyentes reunidos, unidos, orando, perseverando, trae como resultado la manifestación de la presencia del Señor. Los creyentes somos llenos del poder del Espíritu Santo y podemos salir a las calles y va a haber resultado y la gente se va a convertir y las familias se van a volver a Dios siempre que tengamos el poder del Espíritu Santo operando en nuestra vida. Y para que eso suceda tenemos que reunirnos a orar. Dale gloria al Señor. El modelo de oración colectiva era común en todos los apóstoles. Mirá Pablo, en Hechos capítulo 16. Dice, salimos a las afueras de la ciudad, donde esperábamos encontrar una reunión de oración para poder orar con ellos. Así que vos tenés a Pedro, a Juan, tenés a Pablo, todos ellos practicaban la oración colectiva, comunitaria. Todos los días iban al templo y se reunían. Creyentes reunidos, unidos, orando con perseverancia. Siempre. Da como resultado la manifestación del Espíritu Santo. Por eso vos tenés a la iglesia en Antioquía, Hechos capítulo 13. Mientras la iglesia está honrando a Dios, adorando al Señor, cantando al Señor, mientras ellos están orando, Dios se manifestó. Y dijo, este me lo manda para acá y el otro va para allá. Y y Dios manifestó su voluntad y se reveló a sí mismo en una reunión de oración. Cuando los creyentes se reúnen a orar, cosas significativas y sobrenaturales empiezan a suceder. Vos tenés a Pablo y tenés a Silas que están reunidos orando. ¿Dónde? En la cárcel. Y dice que el lugar empezó a temblar y se abrían las puertas y todos quedaron libres. Y Dios se manifestó. ¿Por qué? Porque dos hombres. Porque donde hay dos o tres, dijo Jesús, reunidos. Donde hay dos o donde quiera que haya reunida en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Dice Mateo 18:20, donde quiera que estén reunidos. Y si no están reunidos, la cosa cambia.
Es una verdadera lucha espiritual, hermanos, reunirse para orar. Que los esposos se pongan de acuerdo para orar, que en la casa la familia se pongan de acuerdo para orar, es una verdadera guerra espiritual, es un desafío como ninguno. Cuesta lágrimas, más que ayunar. Ayunar cuesta, ¿eh? No, esto cuesta más. Reunirse para orar. Por eso en la pandemia fue un golpe mortal a las reuniones de oración. Y la gente que andaba languideciendo por ahí, y todavía estamos los despojos, recogiendo los despojos. El modelo bíblico es la reunión de oración, donde Dios se manifiesta. Dice Jesús, ¿quién dijo eso? Jesús. Donde quiera que estén reunidos, dijo él. Donde se reúnan en mi nombre, invocando mi nombre, apelando a mí, dice la otra versión. Es decir, está hablando de la oración. Los creyentes que se reúnen a orar, dice, ahí estoy yo, ahí me voy a manifestar, ahí voy a revelar mi voluntad, pero en una reunión de oración. No está muy difícil de entender, ¿no? Porque donde quiera que estén reunidos. El secreto de Jesús para el avivamiento es orar juntos. Pero precisamente eso es lo que no hacemos, pastor, o hacemos poco. Hemos privatizado la oración, si es que oramos en privado. Hemos privatizado la oración en detrimento del modelo bíblico de oración comunitaria. Y hemos privatizado la llenura del Espíritu Santo en detrimento del modelo bíblico de llenura colectiva del Espíritu Santo. Porque cuando Jesús le dijo a los apóstoles que vayan al aposento alto, les dijo a todos, fue un mandato comunitario. Porque cuando el Señor envió el bautismo del Espíritu Santo, lo envió colectivamente. Cuando Jesús sopló y dijo, reciban al Espíritu Santo a sus apóstoles, los recibieron colectivamente. Porque el segundo derramamiento del Espíritu Santo lo recibieron colectivamente. Porque la llenura del Espíritu Santo en la casa de Cornelio lo recibieron colectivamente. Porque cuando Pablo le dice sean llenos del Espíritu Santo a la iglesia de Éfeso, le dice sean llenos del Espíritu Santo, era un mandato colectivo. Y por eso él dice que nosotros tenemos que ser un real sacerdocio, no un montón de sacerdotes privados aislados. Por eso él requirió una casa de oración y no departamentos individuales de oración. Él dijo, mi casa, mi templo será un lugar donde la gente se reúna para orar. Está claro que Dios quiere que nos reunamos para orar. Que Él quiere que nuestras reuniones estén llenas de oración, para que estén llenas de su presencia. Esa es la voluntad de Dios. Y cuando nosotros obedecemos al Señor y nos reunimos para orar, llega la manifestación de la presencia del Señor. Cuando Dios llega con regalo. Nosotros nos ocupamos de Dios, nos ocupamos de la presencia del Señor y el Señor se ocupará de tus necesidades, de tu casa, de tu... Aleluya, dale gloria al Señor. En el mismo acto en el que el Señor recibe adoración, Él decide manifestarse. Dice, donde quiera que estén reunidos. Y si no están reunidos, no. Y en el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos. Y todos los presentes. Y los ausentes. Y los que se quedaron a mirar el partido. Eso no. Está claro, ¿no? ¿Está un poco confuso? Debemos volver a revalorizar la reunión de oración. Las reuniones de oración. Existe una gran diferencia, hermanos, entre orar y dedicarse a orar, dedicarse a la oración. Usted tiene una iglesia que ora y una iglesia dedicada a la oración. Usted tiene una persona que ora y una persona dedicada a la oración. Son dos cosas totalmente diferentes. Dice la Biblia que aquella primera iglesia, la que experimentó el primer y gran avivamiento, estaba consagrada a la oración. Antes de Pentecostés dice que los creyentes se reunían y estaban dedicados, consagrados a la oración.
Después de Pentecostés dice que los creyentes se dedicaban con perseverancia a las oraciones. Y los líderes de la iglesia, ellos también estaban dedicados de lleno a la oración. Por eso Pablo dijo, dedíquense a la oración. La palabra dedíquense es comprometido, es estar consagrado, comprometido, a adherir fuertemente, como la del perro, el pitbull, el Rottweiler, que se agarra al trozo de carne cruda y no te lo suelta. Esa es la imagen de la persona que ora, que agoniza, que desfallece, que se le tensan los músculos, que se le tensan los nervios cuando ora. El ejemplo es Epafras. Dice, les manda saludos Epafras. Este siervo de Cristo está siempre batallando, luchando en oración por ustedes. El apóstol Pablo podría haber dicho, este hermano, siervo de Cristo, está orando por ustedes. Pero no, él quería ser fiel a lo que sucedía. Y él fue más allá y dijo que este hombre estaba batallando, estaba agonizando, tensando su músculo en oración por ellos. Esta clase de oración, hermanos, a fondo, sin tregua, que no escatima nada y que sale del corazón, es el tipo de oración que hizo aquella primera iglesia y es la clase de oración que necesitamos hacer si es que queremos tener los mismos resultados que ellos tuvieron. Esta oración a fondo, sin tregua, esta oración de dedicado a la oración, este revalorizar la reunión de oración, hermanos. ¿Cuáles son las reuniones más importantes? Y esta donde nosotros nos reunimos para adorar, orar al Señor, un martes a las 5, un jueves a la noche, o en tu ministerio. Sé que los adolescentes se juntan los miércoles. Donde haya reuniones de oración, no puede faltar, hermano, porque ahí es donde Dios se manifiesta. Y los líderes tienen que ir a la cabeza. Porque los líderes de aquella iglesia que conquistaron el imperio más poderoso, los líderes de aquella iglesia avivada, eran líderes comprometidos, dedicados a la oración. Y nosotros no, que vayan los otros, vaya el pueblo. Hermano, yo la tengo acá, la tira. Ah, bueno. Ya te dice algo. Ya un líder que no va a orar, ya te está diciendo algo. Te dice todo. Así que creyentes reunidos, unidos, orando con perseverancia, siempre da como resultado la manifestación de la presencia del Señor. Primer milagro, reunir a los creyentes para orar. Reunir a papá, mamá, a los esposos, reunir a la familia. Oh, eso cuesta lágrimas. Reunir a los líderes de la iglesia, más lágrima cuesta. Y reunir a la iglesia, oh, cuesta lágrimas. Y claro que no va a costar lágrimas. La resistencia a la reunión de oración es la evidencia de que funciona, hermano. De que eso logran resultados sobrenaturales. Así que si realmente quieres algo significativo en tu vida, empezá a valorizar la reunión de oración. Porque es ahí donde Dios se manifiesta. O como consecuencia de lo que sucedió ahí que Dios se manifiesta. Dijo, y todos los presentes. ¿Y los ausentes? No, eso no. Esos no fueron llenos. Está muy claro, ¿no? Necesitamos volver urgentemente a revalorizar la reunión de oración, porque donde quiera que estén reunidos, dijo Jesús en mi nombre, dijo reunido. ¿Y por qué entonces la iglesia hace de todo? Hablo de la iglesia en general, hace de todos menos reuniones de oración. Y tiene una sola reunión de oración y no va nadie, hermano. Y no va nadie porque no va ni el pastor, no van ni los líderes. Entonces la gente sigue el pueblo, la gente hace lo que hacen los líderes. Entonces vos tenés a la iglesia que la gente viene supuestamente a encontrarse con Dios y encuentra un montón de cosas y de actividades, pero nada, dice, mi casa será llamada casa de oración. Lo primero es orar, hermano, es reunirnos para orar, después todo lo demás. Así que si algo significativo va a suceder en tu vida, en tu familia, en tu ministerio y con la vida de mis hijos, igual, hermano. Si estás procurando que algo cambie en tu casa, en tu familia, si alguien está procurando que algo suceda en tu ministerio, en tu ciudad, si está procurando, no va a suceder si no hay reunión de oración. Porque todos estos milagros no suceden sin el primer milagro, reunir a los creyentes para orar. Esto es un aliciente para muchos líderes y pastores que están remando, ¿no? Y dice, y yo me siento y le digo y le explico, no, esto no, ya lo hice yo, 25 años.
Nosotros tenemos ese complejo mesiánico, ¿no? Yo lo voy a convencer. Hermano. Y si yo le hablo y el pastor le habla, no, hermano. Le tiene que hablar Dios. Lo que vamos a hacer es vamos a orar. Vamos a reunirnos para orar. Y te voy a apoyar. Y juntos vamos a orar por tus hijos, por tu familia, por tu vida y por tu ministerio. Va a ver cómo va a despegar. Va a ver cómo esto se enciende. Tu familia se enciende en fuego. Tu vida, tus hijos, tu ministerio se prende fuego. Pero no fuego de juicio, fuego de avivamiento. ¿Cuántos quieren ese fuego? Reuniones de oración. Dale gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso. Reuniones de oración.